Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y antes de pasar a nuestro tema de hoy puntualmente, quiero hacer dos mea culpas de distintos errores que cometí en algunos de los programas pasados y cuántos otros habré cometido no me he dado cuenta. Cuando hablé de La Tregua dije Jorge Martínez, uno de los actores, perdón, Oscar Martínez. Oscar Martínez, el actor argentino que en esa película está muy joven. Bien, y otro de los errores que cometí en los últimos tiempos fue la semana pasada cuando hablé de Van Gogh y dije que había nacido en una pequeña localidad en Francia. Todo el mundo sabe que Van Gogh es holandés y bueno, tengo que hacer un mea culpa. Lo que pasa es que grabamos el programa y después yo lo veo y ya cuando lo veo es un poco tarde para volver a hacerlo. Bien, señores, nos vamos a nuestro programa de hoy que realmente es fascinante porque el tema es fascinante, porque el autor del libro fue fascinante. Y voy a empezar leyéndoles un párrafo de un libro. Espéreme un poquito, siga usted la trama que yo le voy a leer. Y bueno, acá lo tengo marcado y dice, entre otras cosas: ya al final de mi vida de pecador, mientras canoso y decrépito como el mundo, espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas, en esta celda del querido monasterio donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo cuanto vi y oí y sin aventurar interpretación alguna para dejar en cierto modo a los que vengan después signo de signos sobre los que pueda ejercerse la plegaria del desciframiento. El Señor me concede la gracia de dar fiel testimonio de los acontecimientos que se produjeron en la abadía, cuyo nombre incluso conviene ahora cubrir con un piadoso manto de silencio, hacia finales de 1327, cuando el emperador Ludovico entró en Italia para restaurar la dignidad del Sacro Imperio Romano según los designios del Altísimo, y para confusión del infame usurpador que en Aviñón deshonró el santo nombre del apóstol, y se está refiriendo al que se llamó Juan 22. Para comprender mejor los acontecimientos, sigue, en que me vi implicado, quizá convenga recordar lo que estaba sucediendo en aquellas décadas, tal como entonces lo comprendí, viviéndolo, y tal como ahora lo recuerdo, enriquecido con lo que más tarde he oído contar sobre ello, siempre y cuando mi memoria sea capaz de atar los cabos de tantos y tan confusos acontecimientos. Bueno, así empieza de alguna manera, porque ya hay unas páginas previas, el relato de este libro maravilloso que cada vez que lo leo o lo releo realmente me asombra su autor, me asombra su sentido de la imaginación, me asombra su erudición, me asombra todo, porque es realmente maravilloso y me estoy refiriendo a este libro que usted ve aquí, que se llama El nombre de la rosa, que fue editado por primera vez en italiano en 1980, que después hubo una traducción al español por Bonifacio del Carril y se ha traducido a 250 idiomas. Bien, acá esta versión que yo tengo del año 86, esta edición, está editado por Ediciones de la Flor. Acaba de fallecer ese gran hombre dedicado a la difusión de los buenos libros, que se llamó Daniel Divinsky. Bueno, ya era un hombre mayor y entregó al mundo, por ejemplo, toda la bibliografía de Mafalda, que es única, es irrepetible. Bien, vamos al nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una ocurrencia que tuvo Umberto Eco en la década del 70. Estuvo muchos años para recoger información y para
ver cómo encaraba el asunto, no porque le faltara erudición, que la tiene en abundancia, sino porque él quería ver desde dónde reflejaba la historia. Y la historia la reflejó desde uno de los personajes principales, Atzo de Melk. Atzo de Melk, que cuando empieza la historia en 1327, tiene unos 15 o 16 años. Y después ya mayor, está despidiéndose de la vida y empieza a escribir este recuerdo que fue el nombre de la rosa. ¿Cuál fue el nombre de la rosa? Nadie lo sabe. Se está basado posiblemente en alguna poesía que escribió Santa Teresa de Jesús o algún otro que ha andado por allí hablando del nombre de la rosa. Pero usted sabe que la rosa ha sido un símbolo muy importante dentro de algunos literatos, entre ellos Jorge Luis Borges. Bueno, esta es la historia de un monje franciscano que en esa época, 1300 y pico, llega a una abadía en los Montes Alpes y tiene que hacer una investigación porque él ha sido un hombre que ha pertenecido a la Inquisición en algún momento, ya se ha apartado, le hicieron de las suyas sus propios compañeros y llega a esta abadía porque tiene que averiguar qué sucede allí. Primero tiene que armar una reunión entre los enviados del Papa y los franciscanos, que querían seguir la costumbre o la idea que dejó San Francisco de Asís de ser pobres, de que la iglesia fuera pobre y mostrara la pobreza. Por supuesto que desde el papado, en ese momento había 2 papas, desde el papado se oponían absolutamente, perdían el poder. Bueno, eso se creyó, eso se pensó. Y al mismo tiempo, cuando él llega a la abadía junto a un lugarteniente, que es Atzo de Melk, tenía 15 o 16 años, se entera de que acaba de fallecer uno de los frailes de una manera espantosa, envenenado, y bueno, él tiene que, su espíritu detectivesco, lo impulsa a averiguar qué sucede allí. Pero eso es solamente el comienzo, porque después se suceden una serie de otras muertes, todo muy extraño. Y se da cuenta de que allí hay una mano negra que está haciendo algunas cosas non santas para borrar algunas cosas, para borrar cierta actitud que tenían los monjes de esa abadía, que a él o al abad de la abadía, al mayor, no le convencía para nada. No le convencía lo que estaba sucediendo y bueno, llamó a Guillermo o William de Baskerville. William de Baskerville, un sacerdote franciscano que venía de Inglaterra, y Atzo de Melk, un muchacho de origen alemán o austríaco, en ese momento las fronteras eran diferentes, que lo acompaña y es su lugarteniente. Allí se encuentran ante una situación tremenda, casi policial, detectivesca, que Umberto Eco en su momento afrontó. Él quería hacer una película policial, perdón, nada de película todavía. Él quería hacer un libro policial, un libro de suspenso, con traiciones, con todos los condimentos que le pusiera un Conan Doyle, por ejemplo, a sus novelas. Pero se le ocurrió, estudiando las situaciones, se le ocurrió ubicar esa acción en la Edad Media, en la Baja Edad Media, en el siglo XIV. Y allí encontró una beta que fascinó a los lectores de todo el mundo. Este libro extraordinario, que tiene una erudición tan alta que solamente un Umberto Eco o un erudito como él puede llegar a conocer, se transformó en un éxito literario de la noche a la mañana. A pesar de toda esa erudición, de que los que leemos eso y no hemos hecho todo el estudio que tenía en su haber Umberto Eco, nos fascina lo mismo, porque está tan bien escrito, tan fluido todo, que habla de nombres extraños
que para nosotros no son conocidos, y de autores, y de filósofos, y de ensayistas, y bueno, todo eso que puede escapar al lector común, aquí está en este libro, en este libraco que es El nombre de la rosa, y que Umberto Eco lanzó al mundo en 1980 con un éxito sin precedentes. Él venía de ser un semiólogo, profesor en la Universidad de Bolonia, un hombre de letras con mucho sentido del humor. Es fascinante ver una de las últimas apariciones que tuvo en televisión, una entrevista que le hicieron cuando él ya estaba enfermo, y lleva al periodista a recorrer todas sus bibliotecas, que sabe usted lo que tenía Umberto Eco en su biblioteca, y tenía mucho sentido del humor. Tanto tenía el sentido del humor, o tan fuerte era, que él nunca dio a entender exactamente de dónde había sacado el material para este libro. Jugó con el misterio, jugó con el suspenso. Y él dijo que le había llegado un manuscrito de Azzo de Melk a sus manos en 1968, que después de estando en Argentina encontró un libro en una librería de viejo donde podía él unir aquello que se le había ocurrido en la década del 60. Bueno, hay tantas versiones y él dejó esa intriga en el lector, que todos queremos saber de dónde sacó eso. ¿Fue todo ficción o estaba basado en hechos reales? Eso le queda a usted descubrirlo, pero realmente es tan maravilloso este libro, tan aplastantemente erudito, que nos sentimos inermes ante tanto conocimiento, pero al mismo tiempo se disfruta enormemente. Bueno, se suceden las circunstancias de asesinatos adentro de la abadía, cuando está Guillermo de Baskerville o William de Baskerville esperando a los enviados del Papa y a los propios franciscanos, y él tiene que averiguar qué pasa allí, por qué esos asesinatos. Y la biblioteca de la abadía, que es una suerte entre paréntesis en pequeño de una biblioteca de Alejandría, allí está el secreto. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede para que los monjes mueran de esa manera, envenenados o asesinados por algunos de sus propios compañeros que no quieren que se sepa la cosa? Y está la figura de, por ejemplo, de Salvatore. Salvatore, recuerda usted, fue interpretado por Ron Perlman, aquel tonto de la abadía, que era casi un castillo en los Alpes, y que, pobrecito, finalmente es condenado a la hoguera porque dicen que está poseído por el diablo, por el demonio. Todas esas cosas oscuras de la Edad Media y sobre todo dentro de la Iglesia Católica están reflejadas maravillosamente bien por Umberto Eco en su libro. Y William de Baskerville se sale con la suya, averigua qué sucede, por qué mueren esos monjes, y su fiel acompañante, Azzo de Melk, se enamora de una chiquilla de las inmediaciones. Cerca de la abadía había una suerte de lugar donde vivían los pobres de la zona, no los pobres, los miserables, que comían las basuras que tiraban desde la abadía y estaban esperando allí. Estaban esperando en las condiciones paupérrimas, espantosas, miserables. Vivían solamente para comer y fornicar. Y Azzo de Melk se enamora de una chiquilla que se le ofrece abiertamente y que también aparentemente se ofrece a otros monjes de la abadía. Y bueno, él escapa de esas garras del demonio en ese momento y después sigue su vida. Cuando se va con William de Baskerville de la abadía, él sigue su vida. Sus padres lo llevan nuevamente de donde él provenía, en Alemania o Austria, muy bien no sé dónde está ubicado en ese momento el lugar de donde él provenía. Los padres lo
retiran de al lado de Guillermo, William, y él se entera después con los años que William ha fallecido, ya ha muerto, cuando él escribe esta suerte de manuscrito que llegó hasta nosotros. Hay muchas referencias a las situaciones del momento y, por ejemplo, hay una referencia supuestamente a Jorge Luis Borges, que él amaba, admiraba. Es como que le devolvió el favor de haberlo conocido, de haber conocido su literatura maravillosa. Y esa figura está encarnada en un anciano monje del convento de la abadía, que se llama Jorge de Burgos, de origen español, que es ciego y que aparentemente es el que ha tramado toda esa historia, que tiene ribetes policíacos, detectivescos. Bueno, eso por el lado del libro. Inmediatamente, después del gran éxito alcanzado, y Pérez Reverte en su momento manifestó que si alguien tan erudito como Umberto Eco podía tener un bestseller poniendo en él todo su conocimiento, él se sentía feliz, porque no es lo mismo decir Pérez Reverte que decir Umberto Eco. Pérez Reverte ha sido un hombre que se ha dedicado a la literatura después de haber sido corresponsal de guerra, usted sabe su vida aventurera, y él se alegró porque él supuso que sus propios libros, de otro nivel con respecto a los libros de Umberto Eco, podían ser populares. ¿Por qué no? Bueno, eso es una mención aparte. Inmediatamente se pensó en hacer la película, y la película se hizo, y se estrenó en 1986, y fue un éxito rotundo. Se eligió a un director canadiense, que tardó 4 años en prepararla. Claro, había que elegir esos caracteres, esas personificaciones, esos rostros medievales, un tanto deformados, totalmente fuera de los cánones de la belleza de este momento o del siglo XX. Buscó locaciones, armó el estudio, armó la abadía en un estudio, el más grande que en ese momento tenía lugar en Europa, después de la famosa Cleopatra con Elizabeth Taylor. Buscó los mejores intérpretes, lo eligió a Sean Connery como William de Baskerville, esa figura alta, esbelta, con un inglés profundo, maravilloso. Lo buscó a Christian Slater, que debutó en esta película y que después se transformó en uno de los grandes nombres de Hollywood. En ese momento era un chiquillo. Eligió a Fyodor Chaliapin, que era hijo del famoso bajo ruso y que hace de Jorge de Burgos. Eligió otros nombres importantes dentro del cine del momento. Eligió a Murray Abraham como el enviado de la Inquisición, que tiene que averiguar qué sucede allí con esos actos, según él y según la Inquisición del momento, provocados por el demonio, y alguien tenía que pagar en la hoguera con todas esas cosas que estaban sucediendo allí. El elenco es maravilloso. El elenco, usted dice, pero ¿cómo han podido elegir esos rostros? Y sí. La dedicación que tuvo Jean-Jacques Annaud, el director, fue única. Y he leído el libro en estos días y he comparado con la película, que la he vuelto a ver. Y realmente la síntesis que se ha hecho, una película que dura casi 3 horas, no se podía poner todo, hubiera sido interminable. Después se hizo una serie, pero nada que ver con esta realización, con la presencia de Sean Connery, por ejemplo, que fue rotunda. Usted ama esa presencia, porque mejor elegido no podría haber sido. Y todos en general, y la fotografía, y el clima árido, inhóspito en invierno, en esos Alpes helados, la miseria de la gente que está alrededor de la abadía,
y los oropeles que hay en Los enviados del Papa, por ejemplo. En fin, todo coadyuva para que sea una película impecable, perfecta, que usted dice, sí, así tendría que haber, así tenía que ser, así la ubicó Jean-Jacques Annaud, así la concibió y todo fue realmente exacto, perfecto. Si usted leyó el libro y ve la película, se da cuenta que allí hay una simbiosis encantadora, maravillosa, única. Véala de nuevo, no va a perder tiempo, va a deleitarse con uno de los filmes más encantadores del siglo XX. Se llamó El nombre de la rosa, se sigue llamando El nombre de la rosa, y bueno, lea el libro, este que yo acabo de mostrarle, que tiene ahora otras ediciones y otras tapas, por supuesto. Este es de la década del 80. Y vea la película si puede, porque realmente vale la pena. Está impecable, se ve hermosa, se ve hermosa. Acabo de verla y se la recomiendo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Usted se ha dado cuenta de que a mí me entusiasma muchísimo el tema. Y bueno, quise compartirlo con ustedes, cómo no. Algunos de esos actores ya no están. El director hizo 2 películas más, El oso y La guerra del fuego. Y ahora posiblemente se dedique a hacer series, no sé bien qué hace Jean-Jacques Annaud en este momento, pero que debe haber transpirado para hacer esta película y lograrla de la manera que logró, sin ninguna duda, en que lo logró sin ninguna duda. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la semana que viene. Gracias por todas las suscripciones de los últimos tiempos. Tanto a Gustavo Sefer como yo se lo agradecemos. Gracias a Marcelo, a Julia, a Marina, a Ana, a Rosa, a la gente que ya nombré y que voy a seguir nombrando porque son fieles seguidores de este programa. Bueno, y ya termino, ya corto. Chao, un beso grande para todos.